Hermanos que todavía no se han incorporado a la capacitación, acérquense al hermano Jorge, por favor. Tiene el material porque es importante que todos los servidores puedan tenerlo. Y sea obediente, sujétese y esté presente en todas las capacitaciones. Quien sale ganando en las capacitaciones es usted. Y cuando usted gana, gana la iglesia y gana el Señor. Amén. Bueno, vamos a la palabra del Señor. Vamos a buscar en nuestras Biblias, por favor. Vamos a buscar Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Bueno, tenemos un tema común, ¿verdad? Porque siempre hablamos del pecado. Yo creo que no hay ninguna vez un sermón donde no se hable de pecado, ¿verdad? Pero hoy vamos a hablar de cómo el pecado nos hace picadillo, ¿eh? Nos hace picadillo, de cómo nos roba todo tipo de bendición. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es, según la Biblia, qué es? Óigame, ¿qué es el pecado? Y vamos a ver la consecuencia de este. ¿Lo tenemos todos, iglesia? Romanos capítulo 5, versículo 12. ¿Lo tenemos todos? Vamos a darle lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Vamos a darle lectura de nuevo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Vamos a orar. Señor Jesucristo, Padre bendito, en esta tarde, Señor, queremos darte las gracias por tu palabra, Señor, por todo lo que tú nos enseñas, Padre. Te suplicamos que nos hables ahora el corazón y que permitas, Padre, que nos permitas a todos, Padre, tener la certeza de la condición del pecador, tener la certeza de la condición en la que nos deja el pecado, Señor. Ilústranos, enséñanos, Señor. Solo tú lo puedes hacer, bendito Salvador. Así es que yo renuncio a ser el maestro hoy, sino que sea tu Espíritu Santo a través de este inútil predicador, y que seamos instruidos, y que a partir de hoy nuestro deseo sea encontrar, aplicar la cura para todo pecado que hay en nuestra vida. Gracias, Padre, por lo bueno que eres. En el nombre del Señor. Amén y amén. Bien, amados, ¿sabes? ¿Nunca usted se ha imaginado cómo sería el mundo sin pecado? ¿Alguna vez usted se ha puesto a pensar cómo sería el mundo sin pecado? ¿Qué cree usted? ¿Qué no habría? Claro, pues sí. ¿Qué no habría? ¿Qué? No habrían robos, ¿ah? No habrían violaciones, nadie mentiría. Yo recuerdo que hace mucho tiempo, y cuando la escuché ya era vieja, eso sí, ¿verdad? Una canción, por supuesto. Decía: ayer tuve un sueño. ¿Se acuerdan de esa? No, nadie. Fue sensacional, quizás solo yo la escuché, ¿verdad? Es que ustedes de que nacieron solo en el Señor han vivido, ¿verdad? Fue sensacional, decía. Los pueblos vivían en paz. Y el hermano ya está. Mire, hermano, y qué bonito ese sueño. Uno dice: ay, qué locura lo que anda soñando este. ¿Por qué? Porque no nos cabe ya un mundo sin pecado. No nos cabe ya en la mente un mundo donde nosotros estemos seguros de que nadie nos va a engañar. Un mundo en el cual usted va a poder dejar un billete de 50 en cualquier lugar y sabe que lo va a encontrar. Ese mundo no lo conocemos. No lo conocemos. ¿Por qué? Porque estamos llenos de pecado, iglesia. Porque el mundo rebalsa de pecado. Y quiero que veamos así en una cita sin mucha explicación, ¿qué es lo que es el pecado según la Biblia? Quiero que busque, por favor, Proverbio capítulo 24. Proverbio, Salmos, Proverbio capítulo 24, versículo 9. ¿Cómo la Biblia define el pecado? Proverbio 24, 9 dice, ¿lo tiene ahí? Si no, ahí nos alcanza, iglesia, porque hay varias cosas las que queremos ver. El pensamiento del necio es
pecado y abominación. A los hombres el escarnecedor. El pensamiento, o sea que, óigame, el pecado dice que es un pensamiento de un necio. Así lo define. Ahora vamos a Romanos 14. Rapidito, solo vamos a leer. Hay mucho que explicar más adelante. Romanos capítulo 14, por favor, versículo 23. 14, 23. Dice así. Óigame. Pero, ¿lo tenemos? Pero el que duda sobre lo que come es condenado. Oiga esto, porque lo que no nace, ¿qué dice? Porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Primero dijimos que el pecado es el pensamiento del necio. Después dijimos que todo lo que no proviene de fe es pecado. Ahora busque por favor Santiago capítulo 4, poquito más adelante. Santiago capítulo 4. No vamos a pasar así todo el sermón, no se preocupe, ¿verdad? Pero sí queremos dejar ver algunos textos donde la palabra habla sobre el pecado y lo define. Capítulo 4, versículo 17. Y este es muy importante. 4:17. 4:17 de Santiago. Tito, Filemón, Hebreo, Santiago. Dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Ah? ¿Se acuerda que entonces pecados por acción y pecados por omisión? Mira, fulano de tal estaba enfermo. Sí, me contaron y fuiste a verlo. No. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pecado. Pecado. ¿Ah? Sorry for you. Pues así es la cosa. Ahora sigamos por favor. Primera de Juan capítulo 3 versículo 4. No se preocupe, hay muchas cosas que explicar. Primera de Juan capítulo 3 versículo 4. Tenemos Primera de Juan capítulo 3 versículo 4. Va rumbo a Apocalipsis. Aléjese de Génesis, por favor. Aléjese de Génesis. Primera, segunda, tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Así es que ya casi al final de su Biblia. Primera de Juan capítulo 3 versículo 4. ¿Lo tenemos? Dice así: todo aquel que comete pecado, ¿qué? Infringe también la ley. Pues el pecado es infracción a la ley. Es decir, que hemos visto que pecados son los pensamientos del necio, que todo lo que no viene de fe es pecado. Hemos visto que no hacer lo bueno, pudiéndolo hacerlo, es pecado. También la Biblia dice que pecado es infracción a la ley. Ahora busque por favor ahí siempre en Primera de Juan capítulo 5 versículo 17. Dice, ¿lo tenemos? Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de... Óigame, ¿qué es lo que dice la Biblia? Toda injusticia es pecado. Mire, hermano, aquí estamos hablando de solo unas cuantas cosas que la Biblia dice de lo que es pecado. Se lo repito, los pensamientos del necio son pecados. Mire, ¿se ha fijado que el libro de Proverbios condena al necio y al haragán? Al necio y al haragán. Más esperanzas hay de este. Mire, hermano, al necio y al haragán, ¿verdad? Entonces, los pensamientos del necio son pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. No hacer lo bueno pudiéndolo hacer es pecado. Por eso que les decía en la mañana, que usted no vaya a ganar almas pudiéndolo hacer es pecado. Infracción a la ley, no cumplir la ley. Toda injusticia es pecado. Amados, la Biblia nos define la ley. Pero si usted quiere, etológicamente pecado es errar al blanco. Eso es lo que quiere decir, errar al blanco. Pero pecado es, para que tengamos una definición un tanto más general. Y así, y un atarrayazo tremendo. Todo pensamiento, palabra, acción, omisión y deseo que infringe la voluntad de Dios es pecado. ¿Me oyó? Es pecado. Fíjense que los hermanos no, cuando andamos evangelizando, no preguntan algo que yo sí pregunto. ¿Y usted ha pecado alguna vez? Y todas veces hasta casi que le dicen la pregunta le compro, ¿verdad? Porque ¿quién no ha pecado? Y con esta definición, ¿quién no ha pecado? Por eso es que necesitamos que nos liberen de esto. Mire, hermano, el pecado es, óigame, la corrupción del alma.
El pecado no es tanto la cosa que usted hizo, sino que lo que tiene por dentro. Y eso es el problema del pecado. Que no es que usted sin querer lo hizo, ¿verdad? No es como aquellas personas que, por ejemplo, por un derrame no tienen pleno control de sus miembros y tratando de agarrar algo lo botan. Eso no es pecado, ¿ah? No es algo voluntario. Pero nosotros, óigame, nosotros tenemos ese problema, que nosotros somos conscientes de las cosas que hacemos. Y si nosotros erramos en las cosas que hacemos y decimos, es porque el error no es lo que hicimos por fuera, es cómo estamos por dentro. Fíjense que la ley del hombre solo juzga lo que hacemos, no juzga otra cosa. El hombre no puede juzgar verdaderamente las intenciones. No puede juzgar las intenciones, porque las intenciones son muy relativas. Los jueces tienen problemas para poder juzgar las intenciones. Por ejemplo, imagínense que tanto así que en derecho penal usted viene y le dispara a alguien al pecho. No, yo no lo quise matar, porque si hubiera querido matar le hubiera disparado del lado izquierdo, le hice del lado derecho. Todavía hay ciertas consideraciones, ¿ah? Hay ciertas consideraciones. Entonces, óigame, pero Dios no tiene problemas con considerar su intención, porque Él conoce su intención. La Biblia dice que la palabra es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo, que discierne los pensamientos de las intenciones del corazón. Y ambos, su pensamiento y sus intenciones, son juzgadas por Dios. Y eso es pecado. Eso, Dios juzga. Imagínese que Adán, antes de pecar, antes de que le llevaran a Eva, ¿verdad? Y todavía cuando estaba con Eva, pues Adán, dice el Señor, que todo lo que hizo era bueno. Entonces Adán, ¿cómo era? Vaya. Mire, perfecto. Adán era perfecto. Gozaba de una comunión increíble con Dios. Increíble con Dios. Adán no tenía problemas de condenación porque ni conocía esa palabra quizás. A Adán no le podían hablar del infierno porque ¿para qué infierno? Pues? Si Adán no tenía pecado, estaba nítido. Por eso es que se compara a Jesucristo, ¿verdad? Adán, y a Jesucristo se le llama el postrer Adán, porque Jesucristo vino sin pecado, igual a nosotros en todo, pero sin pecado. Pero mire, hermano, llevaba la imagen consigo de su creador, imagen y semejanza a mostrar a todo vapor. Ahí él era la imagen de su creador. Adán, mire, y tu mente era tan privilegiada que le llevaban los animales, y la autoridad que tenía Adán sobre todos estos, que le puso nombre a todos, óigame, a todos los animales. No había problema. Adán vivía feliz. Sin embargo, Dios dijo al principio que vio todo lo que era bueno. Pero después del pecado, el Señor se vio obligado a escribir: por cuanto todos pecaron, están destituidos de su gloria. El pecado de Adán corrompió, y quiero que ponga atención a esto y que no se me duerma, corrompió toda la naturaleza del hombre. Adán no estaba hecho para morir. Adán no estaba hecho para sufrir. Adán estaba hecho hasta para trabajar suave, porque Dios lo puso en Edén para que lo labrase y lo cuidase. O sea que no iba a estar de choto tampoco Adán, sino que iba a trabajar, pero iba a ser fácil. Iba a ser fácil. A Adán no le podían hablar de crisis financiera porque no había eso. Tenía todo lo que necesitaba. Y tenía, mire, y se le presentaba a él una vida, un futuro brillante sobre la faz de la tierra. Hasta que pecó. Y allí todos los sueños de Adán, todas sus intenciones, tanto así, mire, tanto se corrompió Adán, que fue necesario de sacarlo de ese lugar perfecto donde Dios lo había sacado. Dice la Biblia que Dios sacó a Eva y a Adán, lo sacó de Edén, del huerto en Edén, y puso una espada dando vueltas para que no le permitiera entrar. Y ahora Edén no ha sido quitada, ha sido escondida. Por ahí está, ha sido escondido de los ojos de la humanidad y de Adán. ¿Por qué?
porque en todos hay pecado. Yo le estoy hablando de esto, iglesia, porque quiero que usted tenga la suficiente conciencia de lo que es el pecado y de lo que nos corrompe, de lo que nos corrompe a nosotros. Fíjese que cuando nosotros nos ponemos a pensar en el pecado de Adán, decimos: no, hombre, si es que Dios es exagerado usted, ¿no? Solo porque, algunos dicen, solo porque se comió una manzana, ¿verdad? Y por eso aquellas personas que tienen un gran volado aquí le dicen la manzana de Adán, ¿verdad? Entonces, ¿quién separaron más pecadores estos malvados? ¿Verdad? Pero no es por eso, man. Mire, no se sabe si fue manzana o que fue un mango o un jocote, anda a saber qué fue. La cosa es que le dijeron es que ese fruto no comiera. Y entonces cuando nosotros vemos, y principalmente cuando lo analizan aquellos que somos más rebeldes que otros, ay, y solo por eso, una cosa tan sencilla, ay, sí, no se lo pudo perdonar. Pero esto, hermanos, esto es así, para que usted tenga conciencia de cómo destruye el mal en su corazón, de cómo, óigame, cómo cambia la condición. Óigame, cuando usted hace algo malo, cuando usted dice una mala palabra, cuando usted se roba algo, cuando usted insulta, cuando usted hace las cosas incorrectas, el problema, iglesia, no es lo que usted hizo, sino que todas las causantes de eso, el detonante de su mala conducta, el detonante de su mal hacer, la corrupción que usted lleva por dentro. Ese es el problema. Repito, el pecado es una enfermedad del alma del cual nosotros necesitamos ser curados. El pecado es por dentro. Busque por favor Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15. Muchos, óigame, no están conscientes del pecado y juegan a pecar. 15, versículo 19. Dice así, 15:19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Hermano, el problema es en nuestro interior. No es lo que hicimos. No es lo que hicimos. Con nuestros hijos, por ejemplo, que a quienes amamos con todo el corazón, que de repente les dimos una orden y por no cumplir la orden perdieron algo, arruinaron algo, algo pasó. El problema no es lo que se arruinó, porque nuestros hijos valen más que el televisor, valen más que el vehículo, valen más que todo eso. El problema es la rebeldía. El problema es el error que hay por dentro. Y eso es que hay que atacar. Óigame, dice la Biblia, óigame, que quien no pudiendo hacer lo bueno no lo hace, se le cuenta como pecado. ¿Por qué? Porque Dios quiere liberarnos de esto. Hermano, el pecado, un pecado, le ha quitado el futuro a tantísima gente. Se lo quitó a Adán y se lo va a quitar a usted. ¿Cuántos jovencitos estaban con sus padres tranquilos, proyectados a tener una vida en victoria, y se metieron en problemas sin necesidad? Comenzaron con la bebida, comenzaron con el cigarro. Muchachos allá en Santana, hijos de pastores, toda su vida en el Señor. Y eso se los comenté ya hace algún tiempo. Pero él estudiaba en una institución secular, y entonces veía a sus compañeros hablar de la disco, hablar de todo eso. Muchacho, le digo, brillante, sus papás orgullosísimos de él. Y una vez el muchacho ya mayor de edad le dijo a su papá: papá, mira, voy a tal parte. No, hijo, no vayas, ¿y qué necesidad tenés? No, papá, yo voy a ir, ya quedé con mis amigos y no sé qué y no sé cuándo. Y decidió irse. Se fue a bailar, fue a hacer un montón de cosas. Óigame, se olvidó de su Biblia, se olvidó de su vida cristiana, se olvidó de todo por un momento, porque él quería probar lo que era una noche en el mundo. Y encontró una chica y se llevó a la chica y fueron a un lugar. Perdió en esa noche hasta su virginidad, brother. Muchacho, siempre bajo la luz del evangelio. Y cuando el muchacho levantó, en el espejo del motel le habían escrito: bienvenido al SIDA. Muchacho que está en tratamiento aún. En tratamiento aún. Porque decidió jugar una vez con fuego. Cuando la Biblia dice: ¿podrá el hombre tomar fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? Mire, hermano, el problema es que es como una pequeña heridita que nosotros no nos cuidamos. Una pequeña heridita.
contaban la historia. Una persona que se fue a jugar, ¿verdad? El día de estas festividades de fin de año. Entonces él tenía la orden de no reventar pólvora, no quemar pólvora. No, en esta casa no se revientan cohetes. No. Pues el muchacho no aguantó más y fue a comprar. Compró morteros, compró de todo a escondidas. Y entonces se fue a jugar, se fue a reventar. Y de repente, óigame, tenía un par de morteros en la bolsa del pantalón. Y cuando no se dio cuenta, y agarró fuego. Y reventaron los morteros dentro de la bolsa del pantalón. Se quemó, se hirió. Y entonces, para que nadie se diera cuenta, solamente cubrió su pierna y se fue para su casa, porque tenía miedo de lo que sus padres y su abuelo le podían decir. Entonces él pasó cuidándose, tratando de curarse él solo. Cuando ya después dejó pasar esa herida, dejó que se contaminara, no la pudo él cubrir, no la pudo él sanar. Cuando vino a contarle a sus padres, le dijo: mira, papá, quiero que me perdones, me pasó esto y esto, enséñame, hijo, enséñame la herida. Y vino él y se quitó el pantalón, y el papá le vio la herida y la pierna morada. Salió corriendo el papá con el abuelo al doctor. Trataron de salvarle la pierna, porque su pierna estaba ya engangrenada, y no pudieron hacer más que cortarle la pierna. Después que le amputaron la pierna, la gangrena siguió comiendo su cuerpo. El muchacho tiene ya más de un año de haber muerto, porque decidió jugar, porque decidió desobedecer. Nosotros vemos estas cosas tan sencillas. ¿Cuántos jovencitos se han comenzado a tocar, a jugar, a tocar? Mire, hermano, hágame un favor, tóquese la mano con la otra, suavemente. Es agradable, ¿sí o no? Y cuando es ajena, es más agradable. Y comienza a jugar, a que te toco, a que me toque. Y cuando se vienen a dar cuenta, pasan a más. Besos, ya no tocan la mano, ya no quieren mano, ya quieren otra cosa. Y cuando vienen a darse cuenta: mira, fulano, fíjate que tengo 15 días de que no me ha venido la menstruación. No, eso, ¿y estás seguro que es mío? Y comienza toda la historia. Y al final, una jovencita de 14 años termina siendo mamá a los 15. ¿Quién tiene que ser mamá a los 15 años? ¿Quién? ¿Qué mujer está preparada a ser mamá a los 15? Ay, pastor, yo lo tuve a los 15. Pero mírese, pues, bro. Yo salí adelante. Sí, pero costó el triple. Y muchas cosas usted no las alcanzó. Y le tengo noticias: muy probablemente, si no se aplica en el Señor, nunca las tendrá jamás. ¿Por qué? Porque comenzó a jugar. Algunas madrecitas están: sí, pastor, estoy arrepentido, aunque tengo todavía este hombre conmigo, pero estoy arrepentido. O sea, algunas madrecitas pudiesen ser sinceras, les dirían: arrepentido de aquella vez, porque jugaron con el pecado, y ya no pueden liberarse. Y se retiraron de sus estudios, se retiraron de todo, que ahora ya no son ni esposas, son esclavas de un fulano. Y cuando se unen a esa edad, qué tristeza, porque muy probablemente después van a ser desechadas. Varones, no, el varón siempre sale bien librado, porque no han conocido a un suegro de aquellos bravos. No han conocido, han jugado ustedes. Y yo me aflijo, dice, porque ahí está mi hija de 20 años. Y yo, al igual que algunos de ustedes, jugué y sé las consecuencias del pecado. Entonces, Dios quiere limpiarnos de ese mal que corrompe todo. Y es imposible, mire, es como la caries en una muela, usted.
como la caries, comienza la caries. Por más que usted se lave, ay, ya se me picó la muela, por más que se lave y se enjuague, esa muela no va a sanar. Tiene que ir donde el doctor le va a perforar, le va a abrir, mira, algunos de ustedes le han hecho una endodoncia. Usted, qué feo, mire, no es feo, feo es volado. De repente agarran unas cositas como que son taladros y comienzan a jalarle el nervio, ¿ah? Así, y cuando le agarran el nervio, que por eso duelen los dientes, ¿ah? Cuando le agarran el nervio, comienza chaca, 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 a matarle el nervio, le asesinan el nervio allí, ¿ah? Porque, ay, solo porque no me lavé los dientes. Sí. Así es el pecado. Así es el pecado. Y si usted lo lleva muy tarde, ¿en qué termina? Mejor quítemela. Pues hoy como tiene las otras, dice hoy quítemela, pero de hoy quítemela, hoy quítemela, hoy quítemela. De repente, pues sí, así es el pecado. Y nos corrompe, destruye el futuro de cualquiera. He tenido compañeros, mire, compañeros allá en el colegio, que yo decía, este baboso quizás va a ser presidente de la república, porque qué barbaridad, ¿verdad? Y hoy los veo usted. De repente se metieron en drogas, se metieron en esto, erraron el camino. Y hoy aquellas mentes brillantes solo sirven para criticar, para hacer pedazos del gobierno de turno. Solo para eso sirven, no para construir, no para hacer. Estaban ellos destinados a levantar, a hacer gente que da empleos. No, hoy sirven para criticar, porque no alcanzaron, porque desviaron su camino. El pecado nos pierde. Compréndalo. La Biblia habla también de un pecado, y quisiera que lo busque en Mateo 12, muy especial, 31. 12:31. ¿Lo tiene ahí? Vea esto. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonado. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Amados hermanos, la blasfemia contra el Espíritu Santo literalmente es atribuir la obra de Dios a Satanás. Pero óigame, ¿cuántos de nosotros hemos blasfemado? ¿Cuántos de nosotros hemos actuado en contra? ¿Cuántos de nosotros hemos dicho barrabasadas, perdóneme la palabra, del Evangelio? Pero un día Dios tocó nuestro corazón y nos arrepentimos, y ahora de lo que un día nos burlamos, pues somos servidores. Usted encuentra al apóstol Pablo, que no solo él blasfemó, sino que el apóstol Pablo persiguió y mató a muchos cristianos. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando encontró al Señor Jesucristo, Pablo fue perdonado, su vida cambió. Quiero explicarle, hermano, cuál es aquel pecado realmente imperdonable. El que usted tenga la oportunidad de recibir al Señor Jesucristo y rechazarlo. Dice la Biblia, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. La Biblia habla, óigame, que el destino de todo pecador es el infierno. La Biblia habla que aquel que peca está sin Cristo. La Biblia habla tanta condenación para aquellos que estamos todavía en nuestro pecado. Dios quiere perdonarnos. Dice Pedro que el deseo de Dios es perdonar al pecador, es que todos se salven, pero no los puede perdonar. Óigame, Dios se autolimitó y dijo, no puedo perdonar a aquellos que no me den la oportunidad. Y por eso el pecado imperdonable es aquella vez que le presentan el Evangelio, que hace una mano extendida hacia usted, reciba al Señor Jesucristo, y usted dice no. ¿Por qué? Porque el Señor, para él, porque es imperdonable, porque Dios no lo puede perdonar, porque Jesucristo murió en la cruz del Calvario para salvarnos, y usted ha rechazado la sangre derramada por Jesucristo, y ya no hay más paga por el pecado que Jesucristo en la cruz. Y cuando usted lo rechaza, usted se retira y está en la oportunidad de nunca jamás ser salvo, nunca estar presente en el cielo y pasar una eternidad en el infierno. Dios se ve limitado ahí a poderlo salvar.
Pero si yo hago lo bueno, se va a quedar con todas sus obras buenas. Y todas las obras buenas que usted haga aquí se van a quedar. Pero usted sin Cristo va derecho al infierno. Eso es el pecado que Dios no puede perdonar. Porque Él mismo decidió que así fuera. Y Dios cumple lo que dice. Amados hermanos, ¿qué es lo que nos hace a nosotros vulnerables a todo esto? Número 1, Efesios capítulo 2, versículo 3. ¿Por qué nosotros no podemos resistir sabiendo la condenación que la Biblia habla sobre el pecado? ¿Por qué no nos podemos resistir? ¿Por qué no podemos decir no a todo aquello que no agrada a Dios? Efesios 2:3. Efesios 2:3 dice así. Oiga esto. ¿Lo tiene ahí? Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos, mire cómo dice ahí, por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Sabe qué es lo que nos lleva atado al pecado? Nuestra naturaleza, nuestra depravación heredada. No hay hombre que se salve de eso, ni mujer. El hombre va a tender a hacer lo malo antes que hacer lo bueno, siempre. El Señor lo dijo claramente y por eso destruyó ya la primera vez a toda la humanidad. Porque el deseo del corazón del hombre es para siempre el mal. Y no puedo estar contendiendo con ellos siempre. La depravación del hombre le hace, óigame, caer. Ahora busque por favor Santiago. Santiago. Capítulo 1. Versículo 12. ¿Estamos? 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando, oiga esto, de su propia concupiscencia, que son sus deseos de pecar, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, el que concibe, por supuesto, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La tentación, brother. Nuestra naturaleza depravada, nuestra concupiscencia por pecar, por hacer lo malo. Pero estamos atados, por eso es que es una tentación. Mire, hermano, a mí una de las cosas que a mí más me gusta, y por eso que le dije al hermano, mire, tráigame un pedacito la próxima vez de semita, y me trajo un pedazón así que ahí pasamos. Ahí está más gordo pues por la hermana Betty. Oiga, rico eso. Para mí es una tentación, y aquellas semitas mieludas, es una tentación porque me encanta eso, me encanta eso. Me pone un pedazo de carne y me pone una semita mieluda, le entro la semita mieluda después y después a la carne. Pero me encanta eso, para mí es una tentación. Porque me encanta comer. Entonces nuestra naturaleza depravada hace que nosotros tengamos tentación. Y entiéndase, hermano, para algunos la semita mieluda no es tentación. Pero no hay falda que no cuente, brother, ¿no? O pantalón, no lo sé. O sea, es diferente. Son sus concupiscencias, es su naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que nos hace vulnerables? Nuestra naturaleza depravada nos hace vulnerables. Óigame, las tentaciones. Ahora busque por favor Efesios 4:18, rapidito. Efesios 4:18. Porque esto sí depende mucho de usted. 4:18 dice así: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ¿qué? Ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Sabe, hermano? La ignorancia de la palabra de Dios, de lo que Dios quiere para nosotros, nos hace vulnerables al pecado, porque llevamos nosotros nuestras propias consideraciones y no las de Dios.
y nuestras consideraciones siempre dan lugar al pecado. Por eso yo admiro a aquellos que son radicales en su forma de vivir. La Biblia dice que no y no. Y no cambian, no cambian. Saben bien lo que la palabra de Dios dice. No es que sean perfectos, son radicales con ellos mismos. Busque por favor 1 Timoteo capítulo 5. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 13. Oiga esto. 5:13. Y también, ¿lo tiene ahí? 1 Timoteo 5:13. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa. Y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Mire, hermano, el problema, el inicio de esto no es lo chambroso. Lo chambre no es, nadie tiene naturaleza chambrosa. De eso no, tenemos naturaleza depravada. Pero ¿sabe qué nos lleva a eso? La ociosidad. Aquellos que no tienen nada que hacer. Pero aquel que tiene 4,000 cosas que hacer no tiene tiempo. No tiene tiempo. Espérame, te voy a contar. No tengo tiempo. Es que la fulana dijo, que me importa lo que dijo la fulana. Yo tengo que hacer, hombre, déjame en paz. No tengo tiempo para chambre. Ociosos. Hablé la vez pasada con un hermano. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Como no había luz ni nada. Por aquí bien aburrido, hombre. ¿Cómo que bien aburrido? Ponete a leer, ponete a estudiar, hombre. ¿Qué te pasa? Ay, sí, ¿verdad? ¿Cómo va a creer? O sea que somos eléctricos, pues cristianos eléctricos, no hay luz. La lectura es una cosa tan preciosa, hermano, tan preciosa. ¿Ah? La ociosidad nos hace vulnerables. La ociosidad nos hace vulnerables. La indiferencia. Vamos a tener tal actividad que no sé qué. Vaya, qué bueno, que les aproveche. Indiferentes. Y fuimos y ganamos 10 almas. ¿Y a mí qué? Pobrecito. Vamos a tener, fíjense que estamos en un discipulado. ¿A qué horas? 8. Muy temprano. No, gracias. Indiferentes. Y eso nos hace vulnerables al pecado. Otra cosa más, por favor. Proverbios 1:10. Proverbios 1:10. Apúrese. No, mejor me apuro yo, vea. Proverbios 1:10. Salmos, Proverbios. Dice, oiga esto. Son los consejos de un padre a un hijo y los consejos de Dios para usted. Proverbios 1:10 dice: hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, ¿qué dice ahí? No consientas. Óigame, ¿sabe qué nos hace vulnerables al pecado? Nuestras amistades. Nuestras amistades, porque nuestras amistades tienen una entrada a nuestro corazón. Oímos a cualquiera, no le hacemos caso, pero si no es nuestro amiguito o amiga del alma, ¿por qué lo decimos? No, vieras que chévere, y fíjate que allí, que no sé qué, que no sé cuánto. Yo recuerdo, y mire, yo no es que en mi casa, quiero probar una cerveza. No, nunca fue eso. De repente, échate una. Le aseguro que si mi papá hubiera estado así, agarrado del pelo a este fulano. Si yo estoy presente cuando alguien invita a mi hijo a tomarse un trago, lo agarro del pelo, brother. A él y después a mi hijo. ¿Por qué? Las amistades entran a tu corazón y lo desvían y nos hacen vulnerables. No cierras el círculo, sino que lo dejas abierto porque es mi amigo. Sí, los dos van a estar en el infierno allá. Ojalá que allá sean de verdad amigos. Allá en el sufrimiento vamos a ver, se van a odiar para la eternidad. En el cielo muy probablemente no vamos a tener memoria, pero la Biblia dice que allá abajo sí habrá memoria de todo, de las oportunidades, de cuando se les dijo que recibieran al Señor, de cuando la persona que le dijo, mira, fumá, mira esto, mira lo otro, va a haber memoria. ¿Qué nos hace vulnerables al pecado? Nuestras amistades, hermano. La avaricia nos hace vulnerables. Yo quiero tener. No, yo en esta vida voy a triunfar como sea. Yo quiero, lo que quiero es dinero. ¿Cómo lo voy a obtener? Mira, fíjate que si vendes estas bolsitas,
te vamos a dar tanto. Y solo por eso, sí, solo por eso. Mira, haceme un favor, solo anda a dejar este paquete y yo te voy a dar tanto. O sea, anda a dejarlo, mira, llévalo allá donde fulano. Solo eso sé, de verdad, sí. Y yo quiero dinero, es que fácil. Va, se lo dieron la primera vez y le pagaron. Segunda vez le pagaron, ay, qué galán. Ya la tercera vez, fíjate que mejor ya no. No, si no vas te damos. Vaya pues. Y de repente dice, no, ya no quiero vender, yo ya no quiero hacer nada. ¡Pau, pau, pau! Se acabó. ¿Y por qué lo mataron? A saber. La avaricia, brother. La avaricia. La avaricia. Y sabe otra cosa, brother. Que nos hace, pero susceptibles a pecar. Busque Proverbio 26. Proverbio 26, 28. Ay, hermanos. Cuando preparamos estos sermones, ¿cómo le pedimos al Espíritu Santo que esto pueda hacer huella en su corazón? Mire, la lengua la falsa, ¿lo tiene ahí? Dice, estamos en Proverbio 26, 28. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado, y la boca lisonjera hace resbalar. ¿Quiere escuchar boca lisonjera? No, hombre, mira, ¿y qué estás haciendo vos en la iglesia si vos sos un muchacho de provecho, hombre? Mira, todo lo que hay para vos. Mira, todas las muchachas me dicen que, ay, qué bonito fulano, qué guapo fulano. Lástima que solo es iglesia. Mira, si todavía la sé, ¿qué te pasa, hombre? Mira, si todavía deja esa vida de cristiano, esa vida de iglesia, y todavía la sé, está bonito. Mire, lo cuentean, lo adulan para que usted pueda pecar. ¿Cómo vas a creer? Mira, si vos sos mi jugador estrella, y como mi jugador estrella va a estar en el culto, hombre, un jugador estrella tiene que estar jugando, hombre. Y de repente nuestro ego, ¿verdad? Nuestro ego, sí, ¿verdad? Sí. Otra cosa, mire, de repente, bárbaro pastor, sí, va, cierto. Y de repente, hijos míos, todos ustedes, óigame, esa es lisonja. Y nos hace resbalar al oído de la hembrita. Usted, qué bonita va hoy, y que se ha echado usted, que se ha puesto. Ese su marido no sabe lo que tiene. Si usted fuera mi esposa, yo la tuviera como reina. Sí, ¿verdad? Adiós. Y poquito a poco, tanta lisonja. Tanta lisonja. Mire, y a usted no le gusta decir, mire, qué bonita ha venido, hermana. Ay, gracias. Y poco a poco va abriendo el corazón. Por más carepiedra que traiga, brother. Si usted le da oído a eso, hasta truena ahí cuando. Después que el esposo me va bien fea, andate, mejor andate. Con esto azul y blanco que ya aburrís. Y por ahí un ingrato se la cuentea. Ay, dan ganas. Eso se llama lisonja. Y nos hace resbalar. Nos hace resbalar. Al pastor general le dijera, pégale una pedrada, hágase loco mejor, hombre, salga huyendo de ahí. No oiga, no dé resultado, no dé atención a eso. Porque la lisonja nos hace caer en pecado. Y con caer en pecado vamos a tener muerte, hermanos. Muerte, corrupción, miseria y condenación eterna. Mire, iglesia, ¿cómo puedo hacer para salir del pecado? Busque por favor Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo 47. Dice, oiga esto: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando en Jerusalén. ¿Sabe cómo usted va a salir de pecado? Arrepiéntase, brother. Mire a Dios.
Mire a Dios. Vaya al Señor. Deje de andarle contando a toda la gente cuáles son sus defectos. Deje de hacerlo. Deje de estarse diciendo: no, es de más, yo ya no cambio. Yo a mi edad, para que yo no. Deje de hacer eso. Vaya a Dios. No importa que usted tenga 5, que usted tenga 70 años. El Señor lo mismo dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Jesucristo murió por todos nosotros, por cada uno de nosotros, y su sangre nos limpia de todo pecado. Pero necesitamos ir a Él. Necesitamos reconocer nuestro estado de pecado. Necesitamos, óigame, que usted se rinda a los pies de Jesucristo y que usted busque la ayuda de Jesús. Jesús le limpia, pero para que usted pueda dejar su estado material de corrupción, usted tiene que buscar ayuda del Señor. Usted tiene que estar agarrado de las manos del Señor. Lea la Biblia, congréguese, ore. No le dé lugar a sus amistades, no le dé lugar a su pasado, que le mezcle ya en más corrupción. Hoy puede usted ser rescatado, no importa de cómo usted se haya contaminado. Hoy usted puede ser rescatado. Jesucristo puede salvarle de ahí. Pastor, pero yo ya soy salvo. Sí, pero ¿de cuántas cosas usted es esclavo aún? ¿De cuántas cosas? Desde la televisión, vicios y lo que sea. Mire, hermanos que ahí andan tomando y se asoman a la iglesia bolos. Ay, pero ¿y qué es lo que pasa? No se alejan del pecado. No se alejan de sus amistades que le llevan a pecar. Se alejan de eso, se alejan de sus hermanos en Cristo. Se alejan por completo de la iglesia. Aquellas personas que son señaladas para que deje, oiga, que el adulterio, ya aburre el pastor con el adulterio. Muy probablemente él ande en eso. Y ya no quiere que se le diga adulterio. ¿Por qué? Porque eso daña mis oídos y le va a seguir dañando. Y ojalá no solo dañe tus oídos, sino que el corazón y tu alma y tu vida, para que un día tú busques auxilio en el Señor Jesucristo, rindas tu corazón y tú puedas ser liberado y rotas las cadenas del pecado que te tiene amarrado. Solo Jesucristo te puede liberar. Ni el pastor, ni los hermanos, ni nadie, ni el psicólogo, ni el psiquiatra, ni nadie, ni la cárcel. Mire, meten a los delincuentes a la cárcel y cuando salen peores. Porque lo único que puede redimir el corazón del hombre es Jesucristo, el Rey. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Quiere cambiar? Esta es la noche que Dios ha hecho para que usted primero sea salvo de la consecuencia del pecado, y usted, número 2, usted pueda ser libre de la acción del pecado sobre usted. Ya no más esclavo, sino que libre en Jesucristo. Vamos a orar. Señor Jesucristo, Padre bendito, Dios de la gloria, acabamos de hablar de algo que a muchos nos ha tenido sujetos, nos ha hecho esclavos. Pero hoy, Señor, queremos ser libres de pecados grandes y pequeños, pecados al fin. Pareciera pequeño el pecado de Adán, pero fue suficiente para alejarle de la presencia de Dios. Pero para eso apareció Jesucristo, para deshacer las obras de Satanás. Para eso apareció. Permítele a Jesucristo salvar hoy tu alma, perdonar tus pecados, ser una persona redimida hoy. Si usted está acá sin Jesucristo, queremos invitarle que hoy pueda entregarle su corazón al Señor. Otros están buscando a otros y alzándole la mano y gritando por otros. Hoy Jesucristo quiere que tú alces tu mano para que Él te vaya a rescatar. Reciba hoy al Señor Jesucristo en su corazón. Reciba hoy al Señor Jesucristo en su corazón. En esta noche, Dios quiere liberarte de tu pecado. Dios quiere salvarte. Póngase de pie. Reciba al Señor Jesucristo. De nada sirve la muerte de Cristo si tú no abres tu corazón. Y aunque Cristo está comprobado que murió y resucitó, de nada servirá si tú no le rindes tu corazón. Mi amigo, usted que está en su casa, que el Señor le bendiga.
Gracias por haber estado con nosotros. Pero de nada servirá este sermón si usted no le entrega su corazón al Señor. Jesús quiere salvarle, quiere bendecirle. Va a salir una oración en la pantalla de su televisor. De todo corazón le invitamos a que la repita ahora. Reciba al Señor Jesucristo en su vida. Permítale que Jesucristo pueda pagar hoy por sus pecados. Esa cuenta está abierta, la cuenta de Cristo en la cruz para usted. Pero no puede ser efectiva si usted no se rinde a Jesús. Entréguele su corazón en esta noche a Jesús. No daré mi vida a nadie más que a Dios. Vamos todos, no daré. No daré mi vida a nadie más que a Dios. No daré mi vida a nadie más. No daré mi vida a nadie más, porque solo Él me puede sostener. No daré mi amor a nadie más que a Dios. Cantemos todos, solo a Cristo, solo a Dios. No daré mi amor a nadie más que a Dios. No daré mi amor a nadie más. No daré mi amor a nadie más, porque solo Él me puede sostener. Señor Jesús, en esta noche queremos sostenernos en tus manos, Dios, y no a nadie más. A nadie más. Nuestra vida depende de tu decisión. Nuestra vida depende de tus planes. Nosotros ahora nos depositamos en tus manos, Señor. Que tu Santo Espíritu llene nuestra vida.